Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar acerca del fallo muscular. ¿Y por qué vamos a hablar acerca del fallo muscular? Bueno, pues porque todavía se generan bastantes dudas acerca de este. Yo normalmente siempre comento eso de que, oye, para entrenar con intensidad hay que llegar cerca del fallo. Pero siempre está la duda de cómo de cerca del fallo, porque luego tenemos herramientas como son el RIR que nos dicen, bueno, pues mira, podemos quedarnos en un RIR 1, en un RIR 2, 3, 4, en un RIR 0, que sería fallo absoluto. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? Dependiendo del tipo de ejercicio que hacemos, dependiendo de a cuántas repeticiones vamos, si es mejor fallar en algunos ejercicios y en otros no. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esto porque es un tema bastante interesante, sobre todo si lo que buscas es desarrollar masa muscular. Así que bueno, antes de nada, antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi página web, ivyamazares.com. Ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento. Si queréis ganar músculo, si queréis ganar fuerza, obtener una recomposición corporal, me escribís por ahí, valoro vuestro caso y si puedo echaros una mano, bueno, pues nos ponemos en contacto y empezamos a trabajar juntos. Y lo dicho, este tema me parece súper importante porque normalmente cuando vamos a entrenar es verdad que tenemos ya muy en mente eso de que tenemos que llegar cerca del fallo, ¿vale? Ya lo sabemos, tenemos que llegar cerca o incluso fallar en algunos ejercicios, está claro. Pero ¿cómo de cerca del fallo muscular? ¿O en todos los ejercicios, solo en algunos? Bueno, pues vamos a verlo. Lo primero de todo, esto del fallo muscular hay que tener antes muy presente que debemos de controlar bien la técnica del ejercicio. Vale, Iván, ya estás con el tema de siempre, la técnica del ejercicio, que sí, que hay que controlarla, que hay que hacerla bien, que sí, que ya lo sabemos. Vale, me repito un montón, lo sé, pero es que es verdad, es que hay muchas personas que saben esto de que hay que llegar cerca del fallo, pero no es lo mismo un fallo en el cual haces cada repetición bien a un fallo en el cual las últimas 10 repeticiones están hechas súper mal. Así que lo primero es lo primero, hay que hacer bien el ejercicio. Si no sabemos hacer bien el ejercicio, no tiene ningún sentido el intentar llegar cerca del fallo. Porque luego esa es otra. Una cosa es un fallo técnico en el cual la siguiente repetición ya nos va a salir mal y otra cosa es un fallo muscular en el cual el músculo ya queda agotado y no somos capaces de hacer ninguna repetición. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que sabemos a día de hoy a través de diferentes publicaciones es que tanto llegar cerca del fallo como quedarse en el fallo absoluto normalmente suele producir las mismas adaptaciones a nivel de ganancia de masa muscular y por lo tanto suele ser más ventajoso quedarse cerca del fallo que no llegar al fallo absoluto. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque si bien es cierto que yo puedo quedarme a una repetición o puedo llegar al fallo absoluto y normalmente la masa muscular o las adaptaciones que voy a crear son muy similares, también es verdad que depende mucho del tipo de ejercicio que vaya a hacer. No es lo mismo una sentadilla, un peso muerto, que por ejemplo unas extensiones de tríceps. Entonces, dependiendo de este, voy a variar un poco el RIR con el que trabajo. Yo normalmente en los planes que pauto lo hago así, dependiendo del ejercicio, dependiendo de a cuántas repeticiones vamos, bueno, pues vamos a jugar con un RIR o con otro. Para eso es, si no el RIR no tendría ningún sentido. Si tenemos una escala de menos a más intensidad y siempre vamos a estar en el límite más intenso, bueno, pues qué sentido tiene el otro, ¿no? O sea, si no vamos a aplicarlo. Así que bueno, partiendo de esta base, os habréis dado cuenta de que, por ejemplo, cuando vais a entrenar y hacéis un ejercicio básico como una sentadilla, se agotan mucho, por ejemplo, otras estructuras antes que no, por ejemplo, el propio cuádriceps. Igual estáis haciendo, no sé, repeticiones en sentadilla bastante pesadas y os dais cuenta de que a la repetición número 8 quizás el cuádriceps no está súper agotado de que llegue al fallo muscular, pero es que os ahogáis, es que no sois capaces de coger más aire, es que realmente estáis ya que reventáis. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues en estos casos, normalmente con ejercicios básicos, lo más interesante es utilizar bastante peso e ir a un rango de repeticiones no tan alto. ¿Qué rango de repeticiones es ese? Bueno, pues estamos hablando quizás entre las 4 o 5 repeticiones y las 8 repeticiones como mucho. Estos ejercicios suelen ser, como digo, la sentadilla, el peso muerto. Igual si nos vamos también a un press banca, bueno, pues también lo podríamos incluir aquí, un remo con barra. Todos estos ejercicios que podemos hacer pesados a este rango de repeticiones, normalmente lo más idóneo es quedarse cerca del fallo en un RIR entre 1 y 3 o incluso un poco más,
pero no quedarse en un fallo absoluto porque normalmente fallan otras estructuras y también se involucra mucha masa muscular, no solamente la que queremos trabajar, por así decirlo. Si yo, por ejemplo, en una sentadilla quiero enfocarme en el cuádriceps, está claro que también influyen otras muchas estructuras a nivel de estabilización y por lo tanto voy a fallar quizás por otros aspectos que no principalmente por la fatiga del cuádriceps. Así que, bueno, pues voy a ir a un rango un poco más bajo, por ejemplo, hasta esas 8 repeticiones, y me quedo en un RIR un poco más alto, entre 1 y 3 o quizás un poco más. Si vamos avanzando en la rutina, luego tenemos otros ejercicios un poco más sencillos, entre comillas, que no involucran tanta masa muscular y que son un poco más específicos. Quizás estamos hablando de una prensa, estamos hablando, por ejemplo, de un press en máquina convergente, estamos hablando de un remo en punta con el pecho apoyado. Bueno, pues estos ejercicios ya podemos trabajarles en un rango un poco más amplio, quizás entre las 8 y las 14 repeticiones, y el RIR, por lo tanto, también baja. Estamos hablando, en lugar de entre 1 y 3, bueno, pues estamos hablando de entre 1 y 2 o quizás quedarnos en un RIR 1, por así decirlo. Son ejercicios que ya podemos trabajar, como digo, con más repeticiones, que no nos van a fatigar tanto otras estructuras y que por lo tanto sí que podemos llegar más cerca del fallo porque vamos a fatigar principalmente el músculo que queremos trabajar. En estos sí que se recomienda llegar más cerca del fallo muscular. Y como veis, vamos de menos a más fallo muscular. O sea, en los primeros nos quedábamos un poco más lejos, en estos nos quedamos un poco más cerca y ya por último tendríamos los últimos ejercicios de la rutina, que serían esos ejercicios más analíticos, como pueden ser una extensión de cuádriceps, como son, por ejemplo, unas aperturas en polea, como son, por ejemplo, unas elevaciones laterales con mancuernas, un curl de bíceps, unas extensiones de tríceps. En estos, el RIR ya puede ser entre 0 y 1, eso quiere decir que llegamos al fallo absoluto, y las repeticiones también pueden ser un poco más amplias. Estamos hablando de quizás entre 10 y 20 repeticiones. Todas estas cifras que os he comentado son orientativas, por lo tanto no quiere decir que sean exactas y que tengáis que cumplirlas al 100%, pero sí que es cierto que si más o menos pautáis la rutina de esa forma, en la cual incluís un ejercicio básico, luego un ejercicio un poco más complementario, más analítico y luego por último un ejercicio muy específico para músculos algo más pequeños, como pueden ser para los bíceps o para los tríceps, bueno, pues esto os va a funcionar bastante bien y vais a saber exactamente cómo de cerca del fallo os tenéis que quedar. Y digo esto, me parecía importante tratar este tema porque normalmente se dice eso de ¿hay que llegar cerca del fallo? Bueno, pues sí, cuando no tenemos mucha experiencia y cuando no sabemos mucho lo que hay que hacer, pues es una buena idea el hecho de pensar, bueno, pues sí, venga, me tengo que quedar cerca del fallo porque es lo más importante. A partir de ahí pauto un buen volumen y listo, ya está. Seguramente con esto vea progreso, no me hace falta complicarme más. Pero si queremos hilar un poco más fino, si queremos ir un paso más allá, hacer las cosas mejor todavía, bueno, pues podemos hacer esto, utilizar la escala RIR, que para mí es de las mejores, sobre todo cuando buscamos hipertrofia, y dividir por el tipo de ejercicio que hacemos, por el rango de repeticiones que utilizamos, etcétera, etcétera. Así que, como veis, esto del fallo muscular no es simplemente quedarse cerca del fallo o fallar y ya está, es mucho más, o sea, depende de varias cosas. También, por supuesto, decirlo que cuanto más cerca del fallo, más fatiga se va a generar. Por lo tanto, no tiene mucha lógica en una sentadilla quedarse súper cerca del fallo y luego, por ejemplo, en una extensión de tríceps, quedarse a 2 repeticiones, ¿no? Que muchas veces veo programas de entrenamiento que no tienen ni pies ni cabeza porque están pautados de esa forma. Así que como conclusiones para este episodio, cuanto más cerca del fallo, como digo, mayor estímulo, pero también mayor fatiga. También es verdad que en rangos de repeticiones más altos para ejercicios más analíticos, pues es más importante quedarse cerca del fallo y sobre todo en ejercicios multiarticulares y más demandantes es interesante estar más alejado del fallo, pero principalmente por eso, porque aquí el objetivo sea la sobrecarga progresiva más que llegar principalmente al fallo muscular. Que la sobrecarga progresiva es importante en todos los ejercicios, pero es verdad que en unos más que en otros. Va a ser más sencillo hacer una sobrecarga progresiva en una sentadilla que no, por ejemplo, en una extensión de tríceps. Si no, estaríamos moviendo 200 kilos en una extensión de tríceps, al igual que en una sentadilla. Y yo, por lo menos, no he visto muchas veces eso. Y bueno, por último, hay ejercicios que sí que se puede entrenar al fallo con mucha más frecuencia y esto no va a suponer algo negativo, pero principalmente porque son ejercicios los cuales no generan muchas demandas. Quedaros principalmente con eso, con que tenéis que hacer una buena técnica, partir de ahí sobre todo, aunque por ejemplo al principio hagáis o os quedéis lejos del fallo, pero que la técnica sea buena, a partir de ahí ir sacando repeticiones pero de calidad y según va pasando el tiempo ya podéis ir utilizando esta escala RIR
de manera más precisa para intentar optimizar al máximo la ganancia de masa muscular. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana, cortito como siempre, quería explicar este tema, espero como siempre que os haya resultado interesante o de ayuda. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí ya la semana que viene. Os recuerdo que si queréis recibir un contenido adicional a este, os podéis apuntar en la newsletter en lifters.es, ahí os envío un mail cada 15 días contando cosillas que no cuento por aquí, así que os va a resultar también interesante. Y nada más, lo dicho, hasta la semana que viene con un nuevo episodio. Que paséis buen día. Chao.